Pero no ayer, antes de ayer fue mucho más feliz. ¿Por qué? Porque era el día de mi aniversario, ¿vale? 33 años de casada. Para algunos, muchos. Para otros pasan volando. Pero bueno, yo era 33 años y dije, bueno, me va a llevar a desayunar. No me hizo el desayuno, súper bien. Bueno, dice, te voy a llevar a comer. Ay, lo toco mucho, ¿no? No sé, es manía. Si usted me ve que lo toca, no es que lo ponen más, que es manía de saber que está seguro. Y digo, bueno, vamos a comprar para Navidad porque teníamos que decorar. Dijimos, bueno, ya habíamos ido la semana anterior y habíamos visto precio. Y yo cuando se me mete algo en la cabeza, peleo con Dios y oro con Dios y le digo, Señor, yo quiero esto, como los niños, ¿vio? ¿Nadie pelea con Dios? ¿Son todos tan buenos? No, todos los días, gracias, Rodri. Entonces yo digo, Señor, yo quiero esto, le decía. Y yo se lo había dicho al pastor. El pastor me dice, no, es mucho, me decía. Entonces, realmente, cuando fuimos a esta casa, entramos y adentro el joven empecé a mirar por precios y por altura. ¿Y cómo pasa cuando tú ves el precio y la altura, comienzas a bajar la altura? Tú vas y pides el más grande, pero el más grande te pasa el de 2 metros, 500 euros. Entonces, no, digo, tengo que comprar cosas para la escuelita, no. Entonces bajas la altura y hay unos cosas ahí de altura. Entonces lo miras, si yo lo miraba al pino, digo, ay, me alcanza para ti, era de mi altura. Y yo digo, ay, Señor, y salimos afuera y volvíamos a mirarlos. Y fue la gracia de estar en el momento justo, porque ahí está el no darse por vencido. La palabra dice, el que necesita pida. El que anda buscando que golpee. Y el que quiera que alguien le responda que llame. Entonces salimos del centro comercial y nos paramos afuera a mirar otro pino grande y lo medíamos y lo charlábamos ahí. Pero no charlábamos para adentro, ni charlábamos pensando, pobre de nosotros que no nos da el presupuesto. Porque si comprábamos el pino nos faltaba todo para la escuelita. Pero seguimos mirándolo en fe. ¿Vio cuando tú lo miras? Lo miras. Y la Biblia me dice ir y comprar sin dinero. Así que yo por dentro compraba. Digo, Señor, yo quiero esto. Quiero esto. Y vio cuando los nenes pequeños dicen, por fin. Así me sentía, una niña con fe, con corazón, por fin. Y la mujer nos escucha hablar. Qué bueno que te escuchen hablar lo que hablas con Dios. Pero no diciéndoselo para que te dé, porque nosotros ni la habíamos visto nada, no sabíamos ni nada. Y nos mira y nos llama. Y ahí entra la charla con el pastor, que a él le encanta siempre bajar los precios. Pero para mí ya el primer precio ya lo hubiera pagado yo. Y como Dios es tan grande, dice, todo ese palet es para ustedes. Nosotros pensábamos que en ese palet había uno solo. Y esa es la gracia de Dios. Que Dios siempre tiene más. Esa es la gracia de Dios, que vienen incluidos detalles en la bendición. Esa es la gracia de Dios, que añade tanta alegría que cuando lo bajamos acá, no podía más porque quería ver el tamaño, nunca había visto uno tan grande, que empezamos cuando vimos 2. Y a veces somos tan apáticos a la bendición de Dios, ser agradecido porque hoy te levantaste y respiras. ¿Cuántos han dado gracia hoy? Ser agradecido por el plato de comida, por el momento, por la bendición, por la ropa, por el abrigo, por el amor. No hay nada más increíble que ser agradecidos. Y hoy voy a hablar de esos puentes. ¿Se acuerdan que la semana pasada comencé hablando de puentes y hoy termino esa prédica? Cómo Dios comenzó a dar puentes de amor, puentes de compasión. Y Jesús también tuvo esas cosas que eran compasión, cubrió sus necesidades y enseñó. Y yo cuando el Señor
Era el día de mi aniversario, que tú puedes decir, bueno, quieres un regalo, quieres la mejor comida. Como estábamos tan felices y teníamos que ir a buscar la furgoneta, porque el descuento fue porque lo teníamos que cargar nosotros, a veces queremos que Dios haga toda la parte, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Entonces dijimos, comemos algo acá. Y compramos ahí un croissant, un queso, lo calentamos en la cafetería, lo puedes calentar ahí y te lo comes. Creo que fue el croissant más rico que comí y el queso más sabroso, porque sentía tanta la compasión de Dios hacia su iglesia, hacia nosotros. Su amor, su misericordia, su pasión. Él cubrió necesidad, suplió y nos enseñó que si sabemos esperar, el momento justo viene la provisión. Si hubiéramos comprado la semana anterior, tendríamos un pinito de mi altura. Lo siento, las fotos no le iban a salir tan bonitas. Pero cuando esperas en Dios, cuando confías en Él, Él tiene todos los recursos. Amén. En San Marcos, capítulo 7, versículo 34 al 37, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Jesús estaba dando una orden a un hombre que era ciego y era sordo, perdón. Estoy tan emocionada que se me mezclaron. Y usó esta palabra en modo imperativo. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cuando Jesús dio la orden, sea abierto. No dijo, Padre, te ruego, por favor. No, dio la orden. Hay órdenes de parte de Dios a través de su palabra para nuestras vidas. Al instante fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús lo hizo bien todo, todo. En Él no hay nada que digamos esto está mal hecho. Dios no hizo algo bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y ¿sabes qué? Cuando venimos a adorar, cuando venimos a cantar, es muy triste. Yo que me anoté, cuánta gente que aunque esté escuchando, no oye su voz. Esa voz de Jesús. A veces oímos, pero no oímos la voz de Jesús. Y cuando no oímos la voz de Jesús, es imposible declarar lo que Jesús nos habla a nuestro corazón. Entonces, nosotros estábamos simplemente hablando con mi esposo, estábamos declarando lo que anhelábamos, la carga en nuestro corazón para la iglesia, para los niños, para hacer una Navidad de hogar, de felicidad, que aunque hay tantas limitaciones, que puedan sentir todo el que venga el calor. Lo estamos declarando porque es lo que el Espíritu Santo nos habla, entonces lo hablamos y al hablarlo hay autoridad en la atmósfera, opera, toca corazones. Solo la voz de Jesús abre los oídos para escuchar su mensaje. Cuando leía este versículo, cuando tú puedes oír la voz de Jesús, puedes entender quién es el Jesús, el Mesías, el Maestro, el Rey. Puedes escuchar ese mensaje en el interior. Entonces ahí podríamos hacer una oración que es, Señor, enséñanos a oír tu voz. Entre tantas voces que se levantan en el mundo. Porque pasa lo mismo en lo terrenal que en lo espiritual. Cuando alguien no puede hablar y no puede oír, esas dos cosas van juntas. Un sordo de nacimiento no es que no sabe hablar, es que no puede porque no ha escuchado las primeras voces. Me acuerdo cuando Aarón era pequeñito y van al jardín y ya comienzan a escribir o a hablar con pequeñas letras, el apellido lo primero, ¿no?
Entonces la maestra me cita, y dice, me parece que lo van a tener que llevar a un especialista. Yo dije, uy, ¿qué pasó? Se dio cuenta que es muy travieso, pensé. Yo dije, ay, no me lo devuelva que tengo la bebé, por lo menos 4 horas estoy tranquila, le decía. Dice, no, me parece que tiene un problema en el frenillo. Lo tiene muy cortito, entonces la lengua no la puede mover. Entonces no pronuncia la R. Entonces al no pronunciarla, no la escribe. Mire qué importante. Al no pronunciarla bien, no la asocia a su cerebro para escribirla. Por eso qué importante es que tú puedas oír la palabra, pronunciar la palabra, para que la palabra se haga tal realidad en tu pensamiento, se infunda tanto en tu corazón, que en los momentos de mayor dificultad, tú creas más a la palabra, porque se ha hecho carne en ti que a la circunstancia que te rodea. Amén. Lo bueno es que fue operable, le operaron el frenillo y después empezó enseguida a hablar. Es importante entender que en el mundo espiritual pasa lo mismo. Para poder confesar necesito oír su voz. Es el puente que hoy necesitamos. Por eso yo pienso en los momentos de adoración, no es un relleno, el cantar una alabanza no es un relleno. El momento de la adoración es poder declararle a Él todo lo que siente en mi corazón, poder elogiarlo, decirle todo lo que Él es para mí, poder comentar con Jesús todo mi sentir para poder oír su voz. Amén. Esos son 3 ingredientes importantes. Una de las cosas prácticas en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, vemos cómo Andrés, que era discípulo de Jesús, de Juan el Bautista, descubrió a un Jesús que era poderoso, descubrió a un Jesús que era increíble, que tenía este mensaje maravilloso de compasión, de cubrir necesidad. Entonces automáticamente Él le sirvió, dice estos capítulos, estos versículos. Automáticamente Él construyó un puente trayendo a su hermano. Automáticamente Él tuvo actitud positiva y supo moverse en relaciones correctas. Entonces, si quieres grabar ahí en tu libreta, anotarlo en tu móvil o anotarlo en tu corazón, la clave es: el servicio es la llave maestra para el ministerio. Yo sé que hay muchos que están aquí sirviendo a las 9 de la mañana, sirven en diferentes áreas, en la escuela bíblica, en el voluntariado, en el auditorio. El servicio es la llave maestra para el ministerio. Si yo me centro en mí, no crezco. Si yo centro todas las cosas del área de la flecha en mí, no crezco. Si me centro en la persona de Cristo, creceré en el servicio. Por eso Andrés no se centró en él, no se centró en su moverse, se centró en Cristo. Por eso construyó puentes, tuvo actitud correcta, fue servicial, se movió en relaciones positivas. Todos tenemos algún don. Y ese don, al ponerlo en el servicio, se me multiplica. Nunca es escaso. Una persona enseñable puede hacer todo lo que se le mande, pero una persona orgullosa querrá hacer solo lo que él quiera o desea. Por eso Andrés fue un discípulo, un apóstol, pasó de discípulo de Juan el Bautista a discípulo de Jesús y apóstol, o sea, fue subiendo niveles. Fuimos llamados para subir niveles en todas las áreas. Cuando nosotros servimos, hacemos la vida de la gente más fácil. Por eso fui tan feliz ese día. Era servir a Dios, servir a la iglesia. Para mí no había mayor regalo. Hacer más fácil el momento difícil que esté pasando otro. Hacer más fácil la carga. Eso se llama desinterés personal.
si quieres anotarlo. Y tenemos un ejemplo increíble que es el apóstol Pablo. Me encanta cómo el apóstol Pablo se dirige a su discípulo en 2 de Timoteo 1:2. Dice: a mi hijo. ¿Lo podemos poner ahí? Me encanta ese. Habla sobre gracia, misericordia y paz en 2 de Timoteo 1:2. Y él se lo escribe estando en prisiones. Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Él estaba en las prisiones cuando mandó estos textos bíblicos, esta carta. No tenía un interés personal en sí mismo, fue desinteresado personalmente. Y Pablo se dirigió a su discípulo, que era Timoteo, a su hijo espiritual, con un desinterés en su propia persona. Él realmente buscaba lo mejor de Dios que podía otorgarle a Timoteo en ese momento. ¿Qué era lo mejor? Era la gracia, era la misericordia y era la paz. Es lo mejor. La gracia para cubrir su pecado, porque todos traemos pecado. Le estaba dando una enseñanza, le estaba dando la misericordia para conquistar sus miserias. Y le estaba diciendo, y la paz para dominar su vida. Es el vínculo perfecto. Esto sí que es lo mejor de lo mejor. El mayor regalo. ¿Quieres enseñarle a otro a crecer en la fe? ¿Quieres discipular a otro en la fe? ¿Quieres demostrar que eres un héroe de la fe en este tiempo? Este es el mejor tiempo, el tiempo de la crisis. Demuéstrale que lo más importante para ellos es su vida espiritual. Y que crezcan en esta vida espiritual. Imagínate a Timoteo pensando: wow, el apóstol Pablo me está escribiendo de la cárcel. Estoy leyendo su carta. Sé de dónde viene. No viene de un resort, no viene de vacaciones, no viene de la iglesia más popular en ese momento. Viene de las prisiones más profundas, de la necesidad más increíble. Pero Él desea lo mejor para mí. Él desea lo mejor para mí. Dios está llamando a una generación que desee lo mejor para la generación en la que estamos viviendo. Eso sí que anima el corazón de la gente que te escucha a tu alrededor. Cuando le deseas la gracia, la misericordia y la paz. Los que ponen su fe en Jesús nacen de nuevo espiritualmente. Eso lo sabemos. Y el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros. Después está la llenura. En una prédica el domingo pasado el pastor lo compartía. En 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios que somos hechos nueva creación en Cristo. Muchos a veces este texto no lo entienden porque es un texto un poco difícil, pero se lo voy a leer en otra versión, en la NTV. En la versión Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la NTV dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva comienza hoy. Entonces hay mucha gente que piensa que volver al pasado para hacer algo nuevo, no, ya está, olvídate. No puedes cambiarlo. Ya está. Pero comienza a vivir una vida hoy nueva. Una nueva vida ha comenzado. La vida de Cristo en tu interior. La vida de compasión, de amor, de paz. Esto nos permite amar a Dios y a nuestro prójimo. En las Escrituras se nos ordena tener corazones compasivos al relacionarnos con nuestros compañeros cristianos. Amor, compasión. Porque a veces pensamos que es simplemente para los del mundo. Sí, tenemos que amar las almas perdidas, tenemos que orar. Por eso oramos cada martes, oramos cada día, ayunamos, buscamos su rostro, buscamos la palabra, interactuamos con la gente. Cuando fuimos a comprar el televisor, todo el mundo se enteró que era para una iglesia. Nos hicimos amigos de un hombre mayor, le cuidé el lugar a una señora con un perrito. O sea, interactuamos. Pero el amor tiene que ser el fundamento de mis relaciones con todos los que ama el Señor y se rodea.
Colosenses 3, 12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la NTV, este mismo versículo dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Cuando venimos, nos levantamos a la mañana, nos quitamos el pijama, nos duchamos y nos vestimos. Elegimos la ropa que nos vamos a poner. Acá Dios nos dice: esta es la vestimenta que te tienes que poner. Tienes que vestirte de tierna compasión. Tienes que vestirte de bondad. Tienes que vestirte de humildad. Tienes que vestirte de gentileza y paciencia. Y a eso tienes que añadirle que seas comprensivo, dice, con la falta de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y cuando te abrigas en el invierno, te pones un tapado o un sobre todo, se le decía antiguamente. Y la Biblia en el versículo 14 me dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor no fingido, genuino, es como notas musicales del cielo que hacen una armonía que hace que todo fluya. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La palabra agradecido es un adjetivo, tanto se utiliza en femenino como en masculino. La persona que agradece un favor o un beneficio no merecido. ¿Se acuerdan que Dios, comenzamos esta prédica, que Él era compasivo? Y era tener compasión, un favor hacia alguien que no lo merecía. Qué bueno es ser agradecido. En el diccionario dice que es propio de las personas agradecidas. El ser agradecido nos hace tener sentimientos de gratitud, dice. ¿Cuánto más necesitamos nosotros vestirnos de toda esa vestimenta en este tiempo y ser agradecido por el privilegio de poder usarlas? La gratitud, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quienes le han hecho un favor o prestado un servicio por el cual desean corresponderle. Así que si tú quieres ser un constructor de puentes, tienes que ser una persona llena de gratitud. No podemos ser un hongo aislado pensando que soy el centro de todo. Tienes que ser una persona llena de gratitud. Si quieres crecer bíblicamente, debes apreciar el servicio y la vida de aquellos que te sirven. Tienes que apreciar la vida y el servicio de aquellos que te sirven. No tomes por sentado su labor y los beneficios obtenidos. Ser agradecidos por su amor, tiempo, recurso y hacia tu vida no son un derecho merecido. Es parte de la gracia. Es parte de la gracia obtenida por la salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús me salvó, Cristo Jesús te salvó. Salvó al que te sirve, salvó al que prepara, salvó al que prende la estufa en la mañana bien temprano, salvó al que limpia el baño. Ser agradecido, tener gratitud. Qué triste hay ver gente que no son agradecidas. El mundo está lleno de ellos. Pero qué lindo es tener una iglesia llena de gente agradecida. Y eso te hace ser generoso, el segundo puente. Cuando eres agradecido porque entiendes todos los beneficios de Dios hacia tu vida, te lleva a ser generoso. La generosidad es hacer más de lo que se espera. Jesús lo enseñó cuando convirtió el agua en vino. Fue más de lo que se esperaba. Fue generoso. En San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, que habla sobre las bodas de Canaán de Galilea.
Dios fue más que generoso con la creación. Y este es el final. La creación en sí misma es mucho más que suficiente. ¿Cómo Dios hace más de lo que se espera? Dios espera más de nosotros de lo que podemos dar. Este es un tiempo donde la sociedad, las películas hablan sobre la Navidad. Y es el único mes del año donde se recuerda el ser generoso, ser bueno y ser compasivo. Y yo me acuerdo que comencé este tiempo diciendo que para mí Navidad son 365 días al año, 6 si es bisiesto. Tener que ser compasivos, generosos y crear puentes de amor. Este va a ser un tiempo donde Dios va a hacer la diferencia, donde Dios va a tocar ángeles, donde Dios va a hacer que los oídos sean abiertos, donde la gracia de Dios va a venir de una forma sobrenatural y te va a dar gracia, pero tienes que ser agradecido. Y quiero invitarte a ponerte de pie. Y el primer tiempo, yo sé que la primer gratitud, que puedas cerrar tus ojos y decir: Señor, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por Jesús. Céntrate en Jesús. Hay poder en su nombre. Céntrate en Jesús. No hay nadie más importante en este momento, en este lugar. Ahí en tu casa, céntrate en Jesús. Da gracias. 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 Céntrate en Él. Sea agradecido, realmente agradecido, que tu corazón se compunja de gratitud por una salvación tan grande. Sea agradecido, realmente agradecido por la pasión de Jesús, por tu vida. Sea agradecido. En esa gratitud a Jesús comienza a agradecerle por tu vida, porque hoy estás aquí, estás sano, estás libre. Agradécele, agradécele por la fuerza que te ha levantado y te ha traído. Agradécele por la familia, si estás casado, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos preciosos, hermosos, esos privilegios, esas saetas en tus manos que Dios te dio. La herencia son los hijos. Agradécelo, agradécelo. Agradece por el privilegio de estar todos juntos hoy congregados. Agradécele por el amor, la compasión. Dale gracias. Dale gracias. Construye un puente de gratitud en esta mañana. Construye un puente de gratitud. Ese puente de gratitud va a traer libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.